Quiero que abra su Biblia. Vamos a abrir la Biblia ahí en Juan, quiero que lo tenga. Juan capítulo 2. Seguimos con este discipulado del estudio de las sectas. Y en este discipulado hoy vamos a tocar la segunda parte. De quiénes son la Iglesia Católica Romana. Bueno, ya hemos visto algunas doctrinas de la Iglesia Católica y comprobamos con la Biblia lo errado que están, porque creo que el parámetro de todo ser humano debe de ser la Biblia, porque ahí está la doctrina del Señor, ahí están las reglas para vivir, ahí está lo que Dios quiere que el pueblo de Él haga. Hemos dicho también y repito que no es un tema para discutir o para pelear o para poner en mal cosas, no, sino que es simplemente exponer a la luz de la Biblia la verdad acerca, hermano, de lo que es en realidad lo que el Señor dejó estipulado. Pero hemos visto, hermano, acerca de la salvación, del errado que están en ese punto. Hemos visto el bautismo por los niños, hemos visto el Papa como vicario, etcétera. Sabemos que no vamos a terminar innegablemente de todo lo que hay adentro de la Iglesia Católica, que es tenaz. Se lo digo porque lo he estudiado muy a fondo. Este tema, pasaríamos un mes hablando de eso, pero le voy a dar en esta segunda parte otros puntos que son fundamentales que los entendamos para que podamos ver de cuánto se viola la Escritura sin importar. Ahora, la Iglesia Católica no es solamente una institución religiosa, sino también es una fuerza política al establecerse como ciudad del Vaticano. Usted sabe que el Estado del Vaticano es un gobierno constituido cuya soberanía temporal fue reconocida en Italia por el Tratado de Letrán en 1929. Por eso la Iglesia Católica en lo religioso y en el panorama político tiene mucho peso en muchos países del mundo. Es increíble cuando uno mira el peso que hay en muchas naciones. Tremendamente hay un peso, hermano, que uno se queda asombrado de lo que realmente tiene esta institución. Bueno, vamos a seguir viendo un poco más del cuerpo de doctrinas que sostiene la Iglesia Católica, que eso va a bastar para que nos demos cuenta hasta dónde tuercen las Escrituras. Por ejemplo, ellos dicen que la Virgen María, Madre de Jesús, es mediador ante su Hijo Jesús, y eso es antibíblico, porque sabemos nosotros que el único mediador, incluso ante Dios y los hombres, es Jesucristo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia deja ver a María como una mujer sujeta a todo lo que decía Jesús. Aunque muchas cosas no las entendía, sin embargo ella era bien sujeta a lo que el Señor le hablaba, incluso desde los 12 años. Cuando el Señor tenía 12 años, uso de razón tremenda, ya ella empezaba a ver cosas extraordinarias en la vida de Jesús, porque ella sabía concretamente, como José, que era un engendro divino. Pero para poder ir viendo en detalle todos estos puntos, en Juan capítulo 2, versículo 3, mire cómo dice, Juan 2 del 3 al 5. Cuando se acabó el vino, nota que fueron a la boda de Caná, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, porque nunca le dijo madre tampoco. Si usted ve toda la Biblia, jamás le dijo madre. Aunque lógicamente era la madre física porque ella lo había criado. Pero es un detalle, ¿verdad? También. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. ¿Oyó? Haced todo lo que Él os diga. ¿Por qué? Porque ella fue una gran mujer sujeta. Entendió, hermano, la parte fundamental de la sujeción. Y toda su vida, desde que el Señor nació, desde que el Señor vino a la tierra, porque el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, desde ese momento María aprendió eso. Era una mujer muy extraordinaria. Aparte, cuando el Señor miraba que ella se salía un poquito, la reprendía. Por eso le dijo en una ocasión, cuando estaba en el templo, y estaba el Señor enseñándole, ahí se quedó, ¿se acuerda? En el templo, y María llegó casi a reprenderlo, y él le dijo: en los negocios de mi padre me interesa estar. Y ahí vuelve a callar María otra vez. O sea, cada vez que venía y quería imponer algo sobre esa divinidad, el Señor la reprendía. Es decir, le decía como que, bueno, ¿qué pasó? También cuando lo llegó a buscar en una ocasión María, y le dijo a alguien: mira, ahí están tus hermanos y tus hermanas y tu madre. Y él dijo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Note cómo podemos ir viendo nosotros a través de la palabra de cómo se trastoca y se puede torcer algo bello simplemente por poner una doctrina humana. Lo impresionante es que el culto de la Iglesia Católica a María es uno de los cultos más impresionantes. Mire, nosotros creemos que María fue bendita entre todas las mujeres, porque así dice la Biblia, que fue bendita entre todas las mujeres, no entre todos los hombres, ¿va? Pero sí entre todas las mujeres, porque ella fue escogida. Y qué maravilla, hermano, hubiera sido eso. Aquí, supóngase que el Señor hubiera nacido en esta edad, qué bonito hubiera sido que hubiera nacido de alguien de ustedes como mujer, ¿va? Sería algo extraordinario. Algo, pero hermano, tremendo. Pero Dios escogió a esa mujer porque de seguro esa mujer tenía, hermano, las características que Dios quería para que su hijo viniera ahí. Pero nosotros creemos que María fue bendita y madre de Jesús, escogida por Dios para ser la cápsula por donde Jesús vendría. Porque recuerde que María solo es como que prestó el vientre y vino en una cápsula y salió por ahí. Es decir, no tuvo nada que ver en el aspecto, hermano querido, de todo lo que se genera en ese engendro, porque fue un engendro exclusivo del Espíritu Santo. Aparte, María ha sido siempre amada, pero no adorada por los verdaderos cristianos del principio. ¿Oyó bien eso? Ha sido siempre amada. Nosotros amamos, por supuesto, a María como hermana en Cristo, y es una extraordinaria mujer, absolutamente, pero la Biblia prohíbe que uno adore a esta mujer tremenda del Señor. Aparte, cuando el Señor miraba también que ella entonces se salía, dijimos, ¿verdad? Él la reprendía. Lo impresionante que yo miraba acá es que María, o mejor dicho, lo sorprendente es que la estatua de María ocupa el puesto primordial en todas las partes del mundo, hermano, impresionantemente. Y usted sabe que hay países que han sido, hermano, dedicados, ciudades, a María, y incluso la han idolatrado de tal manera que, Dios mío, en México hablar en contra de María es como que, hermano, es la muerte. Porque a veces, al no saber la verdad, o en otros países también, pero en México es tremendo, y al no saber la verdad, uno puede estar, hermano, yéndose al infierno sin darse cuenta. Porque en Éxodo capítulo 20
versículo 3 al 5 dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, oiga, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire, qué tremendo. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Oyó? O sea, hay maldición tremenda cuando uno le enseña a sus hijos a adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero, Jesucristo. Note usted que eso ha sido las maldiciones que nuestros padres, nuestros países, nuestras ciudades latinoamericanas han recibido. Maldición de pobreza en gran manera. ¿Por qué? Porque han hecho ídolos sin consultar verdaderamente a la palabra. Por eso es que nuestros países están así, hermano, empobrecidos en gran manera, y la pobreza se ha multiplicado aún más. ¿Por qué razón? Porque hay maldiciones generacionales. Gente que ha dedicado incluso a sus hijos a deidades, hasta el nombre le puso. Es como, hermano, que las maldiciones vienen, como dice aquí, de tercera y cuarta generación. Y ahí es donde cuando uno llega a Cristo debe de cortar con eso, para que en el nombre de Cristo Jesús nuestras generaciones, nuestros hijos tengan otra clase de bendición mejor de la que hemos recibido nosotros. Lo impresionante es que la Iglesia Católica, se acepte o no el nombre de María, ella es la más importante en el catolicismo. ¿Por qué le digo esto? Porque la Iglesia Católica dice que María tiene más compasión. Escuche esto, qué tremendo, hermano, si usted no lo sabía. Que María tiene más compasión, más comprensión y más bondad que su Hijo, Jesucristo. Lo terrible es que esto es una blasfemia y es contrario a la enseñanza bíblica. Usted sabe que Alfonso Ligorio, notable escritor católico, escribió y dijo: las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de Cristo. Mire qué tremendo. Lo más impresionante que yo leía es que esos escritos llevan el sello de aprobación de la Iglesia Católica. Incluso este escritor fue canonizado como santo por el Papa Gregorio XIV en 1839. También fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. Lo que me sorprendió a mí es que en uno de los escritos de Ligorio, él describe una escena imaginaria y dice que él mira a un pecador que ve dos escaleras, colgadas del cielo, y que María está a la cabeza de una y Cristo está a la cabeza de otra. Y dice que cuando el pecador trata de subir por la escalera de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado. Mire qué tremendo. En cambio dice que cuando el pecador sube por la escalera de María, lo hace rápido y fácilmente, y es bienvenido por ella, quien lo introduce al cielo y lo presenta a Cristo, y así le va todo bien. Qué ridículo. Ahora, lo que este escritor quiere demostrar con esta escena es que es más fácil y efectivo ir a Cristo a través de María, dice él. Aparte, este escritor Alfonso Ligorio dijo: el pecador que se atreva, oiga esto por favor, el pecador que se atreva a ir a Cristo directamente se aventura a encontrarse con la presencia de su ira. Oiga eso, hermano, es una blasfemia, al contrario de lo que dice la Biblia.
Porque la Biblia dice con respecto a Jesús, ahí en Mateo 11:28, después me pregunta si quiere, dice, tomad mi yugo versículo 28, 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, el Señor no te está esperando con ira, sino con su amor. Lo raro también que yo miraba, ¿verdad?, es que este escritor sigue diciendo en su relato que las personas deben de orar a la Virgen María, porque ella le mostrará los senos a Jesús, los que le dieron de amamantar, y su furia se calma inmediatamente. Mire qué raro, hermano. Mire qué disparate. Claro, este escritor se toma de Lucas 11, que nada tiene que ver con semejante barbaridad. Porque Lucas 11 dice así. Lucas capítulo 11, versículo 28. Dice, pero él dijo, Lucas 11, 27 y 28, sí. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichoso la matriz que te concibió y los senos que te criaron. ¿Oyó? El Señor quiere, y sigue diciendo, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Oyó? El Señor quiere que todo hombre guarde su palabra. Entonces, ¿de dónde tomó la idea Ligorio? ¿De dónde fue? La tomó del paganismo de la diosa madre pagana. Usted sabe que esta diosa, se ha descubierto imágenes que frecuentemente muestran sus pechos desproporcionadamente con su cuerpo de una manera extraña. Incluso en el caso de la diosa Diana, para demostrar su fertilidad, se le ilustra con unos 100 senos. Y de allí fue que se tomó la idea a este hombre para decir que María le enseña los senos a Jesús para que él tenga más compasión. Entonces de aquí quizás fue que se inspiró este escritor sin importarle la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Por eso, hermano, nosotros debemos de impulsar a la gente, a nuestros hijos, a nuestras familias, que lean la Biblia. Yo creo que en la Biblia se va a encontrar verdaderamente la verdad. Y cuando uno es amante de la verdad, desea encontrar la verdad la tiene la palabra de Dios. Ningún hombre tiene la palabra, o sea que la verdad está en la Biblia. Y nosotros debemos leerla para que de esa manera podamos descubrir, incluso en la iglesia de Cristo, podemos descubrir si en realidad lo que se está predicando, lo que se está pregonando, lo que se está haciendo está ligado a la palabra de Dios. Es decir, si lo que, hermano, las doctrinas que estamos practicando realmente respaldan la Biblia. O sea, eso es muy fundamental para el ser humano, para el hombre. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a descubrir tú lo que estás practicando o lo que ves que está practicando la iglesia. Es muy fundamental eso. Yo recuerdo que cuando yo quise encontrar la verdad, yo era un católico tremendo allá en mi madre, mi abuela. Ay, Dios mío, hermano, mi abuela más que todo pasaba metida todos los domingos en la iglesia. Era tremendo mi mamá, pero mire, de raíz. Incluso hacíamos caminatas tremendas para fumar marihuana, pero lo hacíamos. Pero era terrible. O sea, hasta que cuando uno se convierte a Cristo, me acuerdo cuando me convertí a Cristo, hermano, una de las cosas que quise saber realmente es si lo que me enseñaban en el catolicismo era real o no. Era verdadero o no. Y cuando empecé a leer la Biblia, que me la he leído toda, empecé a descubrir, hermano, un montón y una serie de cosas que me permitió
llevar a mi madre a Cristo, que me permitió llevar a mi abuela a Cristo, que me permitió llevar ahora a mi papá a Cristo y a muchos familiares y a muchos amigos, hermano, demostrándoles con la misma Biblia que se usa en el catolicismo, o las Biblias, porque es un montón que hay, ¿verdad? Y que son versiones tremendas, muy buenas realmente, versiones, hermano, que usa el léxico o la traducción, pero tremendamente. Y con esas mismas Biblias que por supuesto que no son diferentes que la nuestra, porque la única diferencia que hay es que están los libros apócrifos, ¿verdad? Que no son o que no se hallaron libros que no salieron libros inspirados como divinos, pero que son libros que hablan de la historia y de historias tremendas, que también ahí, hermano, podemos encontrar de cómo se aborrece la idolatría también. Entonces muchas veces el dejar esos libros apócrifos ahí es como que trae una confusión a los hombres, porque dicen, no, es que la Biblia del cristianismo es distinta que la Biblia católica. No, déjeme decirle que lo único que es distinto y que no ¿cómo le pudiera decir? Que no difiere, ¿verdad?, de lo sectarismo, de lo equivocado, de lo erróneo que hay dentro del movimiento católico, no difiere en nada. Simplemente lo que hay son historias. Entonces uno debe de, hermano, leer la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a alumbrar en gran manera. Nuestros pueblos, nuestros padres fueron engañados en gran manera. Y ahora nosotros tenemos la dicha de poder predicar este tipo de mensajes. Hubo un tiempo allá por la Inquisición, allá por esos años oscuros, en donde no podía predicar uno de esta manera. ¿Por qué no podía predicar de esta manera? Porque era asesinado. Incluso hoy puede suceder, hermano, quizás no es tanto ahora como lo fue en esas épocas, que fue abiertamente. Hoy no, hoy se usan otros métodos, ¿verdad?, que realmente hacen callar a muchos hombres y mujeres de Dios que se atreven a hablar acerca de estas verdades. Y es impresionante las infiltraciones que han habido de parte de la Iglesia Católica Romana en gran manera en la historia, que es atroz. Y no lo digo porque esté yo diciendo algo fuera de contexto, sino que lo he leído, y lo he leído en las propias bibliotecas católicas. No es que lo he leído así. Aparte, he platicado con hombres que se han convertido a Cristo, jesuitas, que es el ejército más tenaz que hay en la tierra, y que hemos recibido hasta enseñanzas con respecto al movimiento interno del Vaticano. Y es tremendo cuando uno empieza a descubrir, no porque le digan a uno, sino cuando empieza a leer y empieza a investigar. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Cuando uno empieza a investigar del siglo I en adelante, que a mí me tocó hacer un libro desde ahí en la tesis para la licenciatura. Es tenaz los escritos que encontré, lo que hallé, la información que vi, la historia, hermano, es una cosa tenaz. Y no la encontré, como le digo, en una biblioteca común, aunque vi muchas cosas ahí, sino que tuve que meterme a bibliotecas católicas, que hasta uno se siente medio raro ahí, hermano, en las grandes enciclopedias. Dios mío, qué bárbaro. ¿Cuánto le falta al hombre leer la historia verdadera de aquellos que murieron allá en los circos romanos? Oh, Dios mío, hermano, cuando murieron los 6 millones de judíos, ¿qué pasó ahí? Que la Iglesia Católica no quiso intervenir en eso. No, es una cosa impresionante, hermano. Ahora, las tres creencias principales de la Iglesia Católica acerca de María son tres. Hay muchas, pero estas tres son: primero,
el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, ellos dicen que María fue concebida sin pecado en el vientre de su madre, Santa Ana. Y eso es una mentira. Y dicen que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero la Biblia dice y se refiere a toda la humanidad contrario a lo que ellos dicen. Es decir, ellos dicen que fue por obra del Espíritu Santo, pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice estas palabras en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Oyó? ¿Notó esto? Esto lo dice para toda la humanidad. Entonces, esta es otra herejía más. ¿Por qué? Porque este versículo quiere decir que todo hombre que pertenece a la raza humana, mujer y hombre, adámica, está destituida por el pecado, destituida por Dios. Claro, la Biblia certifica que el único que fue engendrado por el Espíritu Santo fue Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Oyó? O sea, el único engendro del Espíritu Santo que ha venido a la tierra se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque Él es Dios. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Dios mismo bajó y experimentó la vida del ser humano. Por eso es que solo fue una cápsula nada más para poder venir a la humanidad. Porque si nosotros somos un poco más estudiosos, vamos a ver que el Señor a sus creaciones es como que siempre se presentó de la forma que crió. A los ángeles como ángel, el capitán de los ejércitos, ¿verdad? El ángel de Jehová. Ese era Cristo en una de sus salidas. Melquisedec también era Cristo. Vino como querube, como querubín, etcétera. Podemos decir, por eso es el león de la tribu de Judá, por eso es la vid verdadera, etcétera, ¿no? Podemos decir un montón de tremendas verdades que no es muy fácil entenderlas con la cabeza tampoco, pero que Él a cada creación se le presentó, incluso a los mayas, a los aztecas, aquellos que, hermano, que muchas personas piensan que el Señor no se manifestó a ellos. De alguna manera se les manifestó, de alguna manera lo hizo, porque Él es un juez justo. A nadie va a echar al infierno sin haberle dado la oportunidad de poder aceptarlo. Entonces esto es tremendo. Número 2, el catolicismo romano cree que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso es lo que se le llama la ascensión. Pero la Biblia no registra eso. La Biblia lo que dice es, Juan 3:13, dice así. Dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Wow, esa es la omnipresencia de Cristo. Es decir, Cristo está en todos lados al mismo tiempo, que eso es lo que no puede hacer Satanás. Satanás no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por eso es que hay muchos diablos y un diablo que los dirige innegablemente. Pero hay muchos diablos, demonios, espíritus, porque trabaja de esa manera. En cambio Dios, mire lo que dice aquí de Cristo. Vamos a leerlo de nuevo para poderlo comprender. 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, este es el Dios que nosotros adoramos. Si usted nota, Cristo es el único que tiene ese atributo.
¿verdad? Lógicamente, hay que tener en cuenta esto también. El Señor arrebató a muchos de sus hijos que lograron redimir su alma. Se los llevó vivos. Por ejemplo, a Enoc, a Elías, ¿verdad? Se los llevó a los cielos, no al cielo, porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, que es Cristo. Esto quiere decir que tienen que ver depósitos, lugares intermedios en los cielos, en donde fueron estos personajes, porque Elías y Moisés, hermano querido, Elías y Enoc, se fueron antes que Cristo, pero no fueron al cielo, porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Entonces, ¿dónde fueron? A un depósito, a un mundo que está en los cielos, porque en los cielos hay mundo. ¿Me explico? Entonces podemos deducir acá, y muchos más, que no se registra la muerte. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento hay muchos de que no se le registra la muerte como Pablo, aunque muchos dicen que murió en Roma, que ahí murió. La Biblia no dice nada de eso. No dice claramente, aunque dice que estaba a punto de hacer un sacrificio de agua, pero no de muerte. O sea, yo me atrevo a decir que quizás se lo llevaron vivo. Y otros discípulos que no son mencionados, quizás se fueron vivos. Y tal vez María también. Y de ahí es donde se agarra ellos para torcer ese pedacito. Porque yo creo que tal vez María, que se metió con el Señor, buscaba al Señor, de seguro quizás se la llevaron. Pero eso no nos permite endiosarla de esa manera. Pero sí, hermano, hay escritos que Dios levantó a hombres y se los llevó vivos, porque redimieron su alma. Es decir, lograron alcanzar ese grado. Por eso Pablo decía: he terminado la carrera, me espera una corona. ¿Se acuerda? He guardado la fe, etcétera, ¿no? Es como que estoy listo, estoy preparado, pero me tengo que quedar, dice, por muchos para seguir predicando el evangelio. Entonces, cuando vemos nosotros estas verdades, que en algunos casos fueron torcidas, ahí es donde debemos de tener cuidado. Entonces, Cristo es el único que tiene ese atributo. Número 3, la Iglesia Católica cree en la virginidad perpetua de María. Lo verdadero es que la Biblia contradice ese dogma, esa doctrina. ¿Por qué? Porque María no siguió virgen a través de su vida. ¿Oyó bien? María no siguió virgen a través de su vida, simplemente solo lo fue a la espera de que naciera Jesús. Por eso es que José la quería dejar, ¿verdad? Porque ya estaba embarazada, porque creía que lo había engañado, hasta que Dios tuvo que revelársele y decirle de que era un engendro del Espíritu Santo. Entonces, de ahí hasta que nació Jesús, ella se guardó pura, para que no hubiera ninguna mezcla, ¿verdad? Porque así lo describe la Biblia. Y que ahora la iglesia diga que María, que la Virgen María está virgen perpetuamente, es una mentira total, porque la Biblia no lo registra de esa manera. Mateo capítulo 1 dice así, porque María tuvo más hijos, por lo menos podemos deducir unos 8 por lo menos. Oye, mire, tremendo es Josecito, ¿no? Mateo 1:25. Mire cómo dice Mateo 1:25. Vamos a comprobar este hecho que le estoy hablando. Dice: y la conservó virgen, José, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Oyó? Las otras versiones mucho mejores, dice, especialmente la Biblia católica, la Biblia Vulgata latina, dice así, en este mismo versículo: sin haberla conocido o tocado, dio a luz su primogénito y le puso el nombre de Jesús.
Oyó, al decir que Jesús fuera el primogénito, indica que María después tendría otros hijos, o mejor dicho, tuvo otros hijos. Lo real es que fue así. María tuvo más hijos después de Jesús. ¿Por qué? Porque en el lenguaje lógico normal, un primero requiere un segundo. Pero eso tal vez no tendría una comprobación total, porque alguien diría, pero esas son palabras suyas. Bueno, mejor no hablo en palabras mías, sino qué es lo que dice la Biblia con respecto a que si tuvo más hijos María. Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Mateo 13, 55 al 56 dice esto. Cuando Jesús estaba haciendo maravillas, dicen unos, hablaron y lo confrontaron y le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? ¿Oyó eso? Menciona 4 hermanos y hermanas, y 4 hermanos con nombre, y a las hermanas no. Pero notó, lo tremendo es que en la Biblia Vulgata Latina, y aquí está lo torcido, en la Biblia Vulgata Latina, en este versículo, o en estos versículos especialmente, ¿verdad? Ponen en incursiva primas para torcer y desviar la verdad. Donde dice hermanos, pone que eran sus primos. Claro, si un católico es amante de la verdad, puede leer otras versiones católicas y comprobar lo que le estoy diciendo, porque la Vulgata Latina es la que se lee un poco más. Entonces ahí en incursiva, pues están incursivas, es decir, que es no probable, ¿verdad? Entonces le pusieron primos como para desviar lo que es verdadero. Por ejemplo, si un católico es amante de la palabra, de la Biblia, puede leer, por ejemplo, la Biblia Jerusalén, que es una de las mejores versiones en el mundo, que es una Biblia católica. Puede leer la Nácar Colunga, otra Biblia católica, la Bover Cantera, Biblia San Jerónimo, Straubinger, Biblia Latinoamericana, Cantera Iglesias, etcétera. Todas ellas confirman que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, porque ellos han sacado un montón de versiones, y estas versiones, todas ellas las tengo yo. Y es tremendo cuando uno lee. Entonces, por lo menos se ha comprobado y se ha deducido que son 7 o 8 hijos, incluyendo a Jesús, los que tuvo María. Claro, el concepto católico dice que José conservó virgen a María toda su vida, pero la Biblia no lo respalda. A menos que José le dieran el don de continencia, pero no creo que tuviera tanto don de continencia, porque aquí está confirmando que José era hermano muy bueno para estar con su mujer. Por lo menos 8 hijos hay que tenerlos, ¿verdad? Bueno, si quiere más información de los hermanos del Señor, usted puede leer Juan 2:12, Mateo 12 del 46 al 50, y ahí habla más de los hermanos de Jesús en carne para comprobar la verdad de la Biblia, o lo que dice la Biblia de verdad. También la Biblia es clara al decir que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo y no María. Primera de Timoteo 2:5, léalo en la casa. Aparte, María reconoció, y esto es importante, que necesitaba un Salvador, porque todo ser humano debe de buscar un Salvador, que en este caso es Cristo. Y la Biblia registra en Lucas 1, vamos a leer Lucas 1:46,
para que veamos claramente esto que le estoy diciendo. Lucas 1:46 y 47, para demostrarle que María necesitó un Salvador. Dice así, dice: entonces María, dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Oyó? Quiere decir que todo hombre que exista en la tierra, hombre o mujer, necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, el único. Otra de las grandes herejías que se inventó la Iglesia Católica es el purgatorio. El purgatorio, ellos dicen que es donde las almas se purifican o se purgan de sus pecados. En otras palabras, ellos dicen que ahí van los malos y los buenos que no alcanzaron clasificar para el cielo. Miren qué aberración. Lo tremendo es que dicen que cuando ya están purificados, unos van definitivamente al cielo y otros a la gloria eterna. Qué tremendo, ¿no? Mire, este punto está trastocado erróneamente. ¿Por qué? Porque es cierto que la Biblia habla de los lugares intermedios. Pero eso es solo para los que reciben a Cristo como su único y Salvador y se fueron mal de esta tierra. O sea, hijos que fueron cortados con juicios correctivos. Porque hemos comprobado, y la Biblia comprueba, que hay lugares intermedios debajo de la tierra. Porque hay muchos hijos que recibieron a Cristo, muchos de los que recibieron a Cristo, que no se fueron bien de la tierra. Pero de ahí se tomó la Iglesia Católica para incluir a todo el mundo. ¿Me entiende? Y esa es una mentira. Porque la salvación se adquiere solamente en la tierra. El que muere sin Cristo se pierde. Pero el que ha recibido a Cristo, ¿verdad? Y no se fue, hermano, bien, y que Él lo salvó por su sangre, porque se arrepintió de sus pecados en su momento, pero en la vida, hermano, no pudo arreglar o le cayó juicio correctivo como Ananías y Zafira. Entonces van a un lugar, ¿verdad?, intermedio, como para perfeccionar su espíritu. Por eso dice la Biblia, dice: y nos hemos acercado al monte Sión y a la Jerusalén celestial y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Quiere decir que están perfeccionando justos, que son justos por la sangre de Cristo. ¿Me explico? Usted como yo somos justos por la sangre de Cristo. Pero hay gente que muere, por ejemplo, el ladrón de la cruz. Ese murió allí en ese instante, ni le quedó tiempo para bautizarse. Y allí hay una corrección que debemos de hacer cuando dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Las mejores versiones no dicen así. Las mejores versiones dicen: hoy te prometo que estarás en el paraíso, porque tenía que ir a un lugar intermedio. O hoy te digo, que estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese no podía ir directamente ahí, porque el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. Quiere decir que va a haber, o va a tener que haber, un bautismo de alguna forma detrás del velo. ¿Me explico? Otros que se salvaron en los hospitales en el último minuto, porque déjeme decirle que se salva más gente en el último minuto antes de partir de esta tierra que hoy que les estemos predicando en el parque o en las plazas. ¿Me entiende? Se salva más gente antes de morirse, que usted se va a quedar asombrado de gente que se va a salvar en el último minuto, hermano. Pero no crea que esos van a tener el mismo premio que nosotros. No, sería ilógico. Quiere decir que hay un trato, lógicamente, detrás de la muerte, pero exclusivamente para aquellos que reciban a Cristo como su único y personal Salvador. Y eso es lo torcido que esta secta, ¿verdad?, ha hecho, y le puso ese nombre, el purgatorio.
Entonces hoy comprobamos por la Biblia de que no está en lo correcto. Bueno, esto es más que suficiente para saber que la Iglesia Católica es una institución puramente humana que viola frecuentemente la verdad bíblica. Aparte, mire, nos faltó hablar del invento del rosario, otro invento falso, de los santos, de los símbolos, de la idolatría, cosa abominable a Dios, es decir, estudiarlo a fondo. Nos faltó hablar de los obeliscos, de los templos, torres con símbolos, de la cruz, un símbolo de maldición, de las reliquias del romanismo, del fraude religioso, de pago de oraciones, de las procesiones, de las procesiones transportando ídolos, la historia impura de la corte papal, la inhumana Inquisición. Nos faltó hablar de los señores sobre las heredades de Dios, del celibato sacerdotal, de los sacerdotes con ropas negras, el Papa negro, el mero del Vaticano, la hostia redonda, las letras místicas IHS, la famosa Semana Santa, que de santa no tiene nada, y sus significados, el misterio de la mezcla, las festividades babilónicas transformadas en caras de cristianismo por la Iglesia Católica, etcétera. Imagínense todo eso. Todos estos temas pueden hoy encontrarlos en bibliotecas, en librerías, pueden encontrarlos libremente, porque ahora, como le decía en una parte del mensaje, ahora tenemos la posibilidad de hablarlo. Y usted se va a asombrar, pero para hacérsela más fácil, hay un libro impresionante, libro que yo le he leído y lo tengo innegablemente, y el que quiera pedirlo, que lo pida en la librería. Se llama el libro Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, y fue escrito por Ralph Woodruff. Ese hombre escribió un libro impresionante que, hermano, ahí usted puede ver resumida la historia papal y el poder del catolicismo y todas las atrocidades que se cometieron, ¿verdad? Por esta institución en el pasado. Incluso sabemos nosotros que hace algunos años atrás, ¿verdad?, el Papa pidió perdón por todo lo que pasó allá en el Holocausto judío, ¿verdad? Porque fue tremendo, sinceramente, la participación, ¿verdad?, oculta que pudo haber habido ahí tremendamente. Entonces todo eso, ¿verdad?, y muchas cosas más, uno puede ahora informarse y uno puede tener esa información. Por eso vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios en este día, y seguimos con este discipulado de las sectas a la próxima. Vamos a orar, eso sí, vamos a orar para que el Señor se glorifique y podamos en el nombre de Jesús invitar a aquellos que nos están viendo ahí. Y quiero que sepan de que no estamos de ninguna manera exponiendo esto por capricho o porque queremos nosotros pelear o yo creo que eso no es bueno, pero sí exponer la palabra, explicarla, hablarla, porque yo creo que la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Pero ¿qué verdad nos hace libre? La verdad que nos hace libre es aquella que conocemos. Porque si nunca conocemos la verdad, lógicamente nunca sabremos verdaderamente lo que hay detrás de tantas sectas que se han levantado hoy en el mundo y que siguen levantándose. Pero hay muchas sectas que están llevando a muchos al infierno. Y por eso es que hablamos abiertamente sobre esta situación, porque el Espíritu Santo nos pone a hablar.
Y no hablamos por nosotros mismos, sino que hablamos lo que está escrito en la palabra. Por eso, si usted no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador y quiere conocer de la verdad, pues el primer paso para poder empezar a conocer la verdad y que la verdad empiece a revelarse en una persona es recibiendo a Cristo, pidiendo perdón por los pecados y arrepintiéndose, y luego empezar a leer la Biblia, y ahí va a tener la habilidad de poder encontrar la verdad, porque cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene, lo sella, y ahí es donde se abre la verdad. Porque si uno solo la lee por leerla, a veces hay cegamiento, porque el príncipe de las tinieblas ciega el entendimiento y las personas no pueden ver la luz. Pero hoy ha llegado la luz. Si usted quiere recibir a Cristo, solo tiene que decir: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Repita: te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo en mi corazón y quiero que seas tu parte, y quiero ser parte de la familia. En el nombre de Jesús te recibo. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que hoy empieza una nueva etapa. Muchos de los que estamos acá, y miles en el mundo entero, lo hicimos de esa manera, y hoy podemos gozar de esa bendición de poder conocer la verdad. No la verdad de ningún hombre, ni la verdad de ninguna institución humana, sino la verdad que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que es la que usted debe de involucrarse, de ir, de ver, de leer, y Dios en su misericordia le enseñará todas estas cosas que hemos predicado. Vamos a orar si usted lo ha recibido, y vamos a bendecir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos que están, oh Dios del cielo, oyéndonos, viéndonos también por este canal. Bendícelos en gran manera, y que en el nombre de Jesús tú puedas perdonar sus pecados, borrar sus rebeliones, entrar a su corazón y hacerlos nuevos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén.